Vamos a importar las librerías. Primero vamos a importar pandas y utilizaremos el alias pd, y para matplotlib vamos a utilizar el alias plt. Ahora vamos a cargar los datos que están en el archivo CSV llamado Casas Boston. De este archivo vamos a tomar solamente ciertas columnas que nos interesan. Este archivo está basado en un estudio que se hizo hace varios años de la zona de Boston, de las propiedades ubicadas en diversos pueblos y ciudades de la zona de Boston. Vamos ahora a renombrar estas columnas o algunas de estas columnas que queremos utilizar. Para eso utilizamos el comando rename y especificamos las columnas. Vamos a ir viendo qué columnas necesitamos. Queremos, por ejemplo, la ciudad, el índice de crimen, el porcentaje de zona industrial, si está cerca o no del río Charles, el número de habitaciones promedio, el valor de la casa, el valor medio de la casa y el porcentaje de clase baja. En estos ejercicios vamos a usar algunas de estas columnas. Vamos a imprimir algunos valores de ejemplo y también vamos a corregir aquí esta línea, en vez de datos es DF. DF debe de ser. Y ahora sí corremos y vemos un ejemplo de los datos. Allí tenemos las columnas con las que vamos a trabajar. El primer tipo de gráfico que vamos a ver son los histogramas. Los histogramas son útiles para ver la distribución de una variable, es decir, podemos ver fácilmente cuáles son los valores más comunes. Por ejemplo, si deseamos ver la distribución de la cantidad media de habitaciones que hay en nuestro dataset, vamos a ver primero ese ejemplo. Para esto vamos a escribir el nombre del dataframe, punto, el nombre del campo al cual le vamos a sacar el histograma, punto plot, punto hist. Solamente eso nos arroja un histograma, en este caso, del número de habitaciones promedio. Vamos a verlo, aquí ya lo tenemos. Aquí podemos observar que muchas casas tienen 4 cuartos, 5 cuartos, 6 habitaciones. Ese es el valor más común, entre 6 y 7 habitaciones. También en menos escala hay menos o más habitaciones por vivienda. Veamos un segundo ejemplo. Si deseamos ver la distribución del índice de crimen, entonces ya vimos, ponemos el nombre de la columna a la que le queremos sacar un histograma y la palabra hist. Vamos a probar aquí el parámetro pings. Le queremos dar 100 cajitas, 100 contenedores. Ahí vemos ahora que nos lo divide desde 0 hasta 100. Y en cada uno de esos contenedores, bueno, nos marca cuál es la frecuencia, cuántos datos encontró con ese valor. También podemos especificar un límite. Vamos a utilizar allí el parámetro xlim y vamos a decirle que va a ir de 0 hasta 20. Queremos que el gráfico se centre en esos valores. Vamos a tener un gráfico muy similar al anterior, pero es como si solamente viéramos de 0 hasta 20 y ya no viéramos el resto del gráfico. Trabajemos ahora con un gráfico de dispersión. Un gráfico de dispersión nos va a servir para representar la relación entre dos variables. Por ejemplo, queremos ver si hay una relación entre el índice de crimen y el valor promedio de las casas. Vamos a ver este ejemplo. Aquí vamos a escribir .plot.scatter y entre paréntesis los parámetros van a ser las dos variables. En nuestro caso es índice de crimen y valor mediano. Vamos a ver cómo nos muestra este gráfico. Allí vemos la relación, abajo está índice de crimen, a la izquierda menor índice de crimen, a la derecha mayor índice de crimen.
En las Y tenemos el valor promedio de las casas. Entre más arriba esté el puntito es mayor el valor promedio de las casas. Vemos que hay una correlación. A mayor índice de crimen, menor valor promedio de las casas. Luego vemos el parámetro alfa con un 20%, 0.2, y esto nos va a hacer que el color sea un poco más transparente y nos deje ver dónde hay valores traslapados. Los gráficos de barras nos van a servir para comparar una variable entre distintos grupos o categorías. Por ejemplo, vamos a observar el valor mediano por ciudad. Vamos entonces a hacer un group by por ciudad. Vamos a agrupar todas las propiedades por ciudad y lo que queremos es la media, min, del campo de la columna valor mediano. Vamos a utilizar únicamente las 10 primeras. Vamos a hacer un head 10 y a esto le vamos a hacer plot para crear el gráfico y el gráfico que queremos es barras, punto bar. Bien, aquí tenemos, nos falta un guión bajo y creamos. Ahí está nuestro gráfico de barras de 10 ciudades. Podemos también utilizar barras horizontales. Añadimos una H, bar H. Volvemos a correr. Y ahí tenemos las 10 ciudades ahora en forma horizontal. De esta manera podemos ver fácilmente cuál es la media de valores por ciudad. Por ejemplo, Beverly tiene una media como de 20 y Arlington tiene una media como de 25. Un diagrama de cajas es útil para representar grupos de datos y compararlos entre ellos. Nos permiten identificar de forma sencilla si una variable tiene muchos valores atípicos, o sea, elementos que se alejan de los valores frecuentes de esa variable. Por ejemplo, si queremos ver los valores poco frecuentes de índice de crimen en los diferentes cuantiles de valor mediano. Bueno, esta es una caja. En el centro están el 50% de valores, justo al centro está la mediana, y se calculan cuáles son los límites superior y el límite inferior. Lo que esté fuera de eso son valores atípicos o valores poco frecuentes que hay que tomar en cuenta. Lo que vamos a hacer es crear una nueva columna que se llame valor cuantiles y vamos a partir en cuantiles con qcot la columna valor mediano. Vamos a separarlo en 5 grupos. Ahora vamos a crear nuestro diagrama de cajas. Para eso le pasamos como columna principal índice de crimen y también le vamos a pasar la columna valor cuantiles que contiene el valor de a qué cuantil pertenece. Fix size es para darle un tamaño a nuestro diagrama, un tamaño diferente. Ahí vemos nuestro diagrama de cajas, vemos que está separado en varios grupos. Cada uno de estos grupos son los cuantiles. ¿De qué? Pues el valor mediano lo partimos en 5, de manera que aquí nos representa casas que tienen menor valor y aquí nos representa casas con mayor valor. Lo que estamos estudiando es el índice de crimen, así es que ahí tenemos el 50% de los casos, la mediana, el límite inferior y superior, eso para cada uno de los cuantiles. Y todos esos puntitos son valores que no son frecuentes, valores atípicos se les llama. Por último vamos a ver los gráficos circulares que son muy conocidos y se utilizan para mostrar la relación porcentual entre las partes con relación a su conjunto. Por ejemplo, en nuestro conjunto de datos tenemos una columna que se llama Río Charles y que contiene un 1 o un 0 de si está cerca o no está cerca del río.
vamos a utilizar esto para crear un gráfico circular. Y ahí vemos que la mayoría de las propiedades no están cerca del río, pero hay algunas que sí lo están. Ese es el segmento representado por un 1. Te invito a hacer los siguientes ejercicios. Utilice una gráfica para mostrar, número 1, la distribución del porcentaje de zona industrial. Número 2, si existe correlación entre el número de habitaciones y el valor mediano. Y número 3, los valores atípicos de porcentaje de clase baja en los diferentes cuantiles de valor medio.